No, estamos estableciendo un tiempo de charlas con la iglesia. ¿Por qué? Porque uno cuando sale afuera predica, pero cuando está en su casa uno habla con sus hijos. Uno habla y estamos estableciendo esto, la posibilidad de poder charlar, porque el charlar de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, nos edifica. ¿Cuántos pueden decir amén? El hablar de la palabra de Dios nos transforma. ¿A cuánto nos ha transformado este año la palabra de Dios? A ver. Pero no me ande ahí, sí. ¿A cuántos, cuántos de los que están acá han sido transformados en este año por la palabra de Dios? Que usted dijo, que usted sabe, o usted hubiera dicho, no, yo en otro momento, en otro año, por ahí hubiera hecho cualquier otra cosa, pero este año me mantuve firme. ¿Cuánta de esa gente hay acá? A ver. Gloria a Dios, qué bendición. Amados del Señor, ¿qué les parece? Abremos nuestra Biblia en 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 5. 2 de Corintios 13, 5. Hoy yo quisiera hablar acerca de la importancia que tiene el autoexaminarnos. ¿Auto qué? ¿Auto qué? ¿Cuántos de los que están acá se autoexaminan? Es una palabra que nos escucha y es algo que muchas veces no hacemos. La Biblia dice que no seamos sabios en nuestras propias opiniones. ¿Cuántos de los que están acá han hecho ya un balance, se han examinado? Porque de eso queremos hablar hoy. Mire, 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos, ¿qué dice su Biblia? ¿A qué? ¿A quién? ¿A quién? Míralo al que está a tu lado, qué fácil es examinar al otro, ¿no? ¿O no? Si yo le preguntara a usted, ¿qué piensa, no sé, qué sé yo, de la hermana Andrea? Usted ya tendría un examen, diría, no, hermana Andrea, así, ¿o no? Si yo le diría a usted, ¿qué piensa de la hermana Mariela? Usted ya diría, la hermana Mariela es así. Y qué buenos que somos para sacar el examen de otros. Ahora míralo al que está a tu lado y decirle, ¿y por casa cómo andamos? Decirle. ¿Eh? Qué fácil nos resulta, ¿no? Uno dice, che, dame tu opinión del pastor Luis. No, y el pastor Luis así. Ahora yo te digo, ahora contame de vos. El pastor Luis así. Contame cuáles son tus mayores debilidades. El pastor Luis. Es que somos fácil para examinar a otros. Y el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos, ¿qué dice? Probaos, dice, a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. ¿Cuántos se conocen a sí mismos? A ver acá, de verdad. ¿Cuántos saben quiénes son verdaderamente? No lo que dicen los demás, no lo que ven los demás. Usted, que usted sabe quién es usted. Mire lo que dice, o no sabéis, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice la palabra. Ahora yo quiero hablarle un poquito acerca de la importancia de autoexaminarnos. Ahora, mire, una de las cosas que quiero decirle es que nosotros decimos que algo es importante de acuerdo al beneficio que nos reporta. ¿Cuántos pueden decir amén? Por ejemplo, uno dice el agua, ¿por qué es importante? Eso sería como una de las cosas. Pero ¿por qué es importante el agua? ¿Para qué? Para no deshidratarnos. ¿Cuántos saben de que el agua es vital? ¿Cuántos saben que no existe persona en todo el mundo? Una persona puede tardar hasta 40 días, por ejemplo, sin comer. Uno puede 40 y pico días puede andar sin comer, pero sin tomar agua no. ¿Por qué? Porque todo el organismo necesita el agua, los riñones, la hidratación. Entonces decimos que el agua es importante por el beneficio que nos da. Decimos, por ejemplo, que los medicamentos en ciertos casos son importantes. ¿Cuántos saben de que los medicamentos en ciertos casos son importantes? Vaya a decirle a una criatura que tiene neumonía. Vaya a decirle a una persona que tiene una enfermedad que sin antibiótico no sale. Pregunta, ¿es importante para esa persona el remedio? Ahora yo quiero decirle algo, de la misma manera
es importante el autoexaminarnos. ¿Por qué? Para no ser engañados. Para no ser engañados por el pecado. ¿Por qué es importante autoexaminarnos? Porque nos permite redirigir nuestras vidas. ¿Cuántos saben de que si no nos examinamos, puede que estemos caminando en el camino no adecuado? ¿Cuántos han examinado a la luz de la palabra en este tiempo? Porque el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice que se examinaran a sí mismos y vieran si estaban en la fe, si verdaderamente ellos estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Miren, ¿por qué es importante el autoexaminarnos? Para que no nos pase como la iglesia de la Odisea, que dice la palabra que dijeron, yo me he enriquecido, yo no necesito nada, dijo esta iglesia. ¿Y sabe qué le dijo el Señor Jesús? Tú eres desventurada, eres miserable, eres ciega, pobre. Pero la iglesia de la Odisea, para ella misma, se creía fuerte, se creía que estaba en buen estado. Pero Dios, que ve todas las cosas, sabía que esa iglesia estaba ciega. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Y cuántas veces nos ha pasado que por no examinarnos a la luz de la palabra, han habido áreas de nuestra vida que han sido áreas ciegas? Áreas en donde estábamos yendo por el mal camino y aún así creíamos nosotros que estábamos andando bien. Me impresionó el Proverbio 30:12. 30:12 de Proverbio dice, hay generación que cree que es limpia, pero todavía no se han lavado de las inmundicias. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos creído que toda nuestra vida estaba bien? ¿Cuánta de esa gente que ha quemado una vez usted pensó que todo en su vida estaba bien? Hasta que la palabra de Dios lo confrontó, hasta que la palabra de Dios le habló, hasta que la palabra de Dios le mostró que el camino en el que usted estaba era un camino equivocado. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, hermano, ¿por qué a veces esperamos que alguien nos venga a través de la palabra a marcar el error en nuestras vidas? Si usted y yo también podemos autoexaminarnos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué esperamos a veces que venga el pastor y nos rete, ¿no es cierto? Y nos diga, estás equivocado. Cuando usted y yo sabemos muchas veces, a través de la palabra de Dios, que las cosas no andan bien en nuestra vida. ¿Cuántos saben que es así? Mira lo que está a tu lado y decirle, no termines el año sin autoexaminarte. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora escuche esto. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que tenía problemas espirituales, que tenía problemas espirituales muy serios. Problemas, por ejemplo, como usar mal los dones que Dios le dio. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo en una oportunidad tuvo que exhortarlos y tuvo que decirles, muchachos, cuando se reúnen todos, no hablen en lengua todos, porque si viene alguien que no conoce nada del Señor y todos están hablando en lengua, ¿cómo va a entender esa persona qué quiere decir Dios? Ahora, todos ellos estaban creyendo que estaban usando ese don que Dios les había dado de la mejor manera. Preguntale que está a tu lado, ¿estás usando bien los dones que Dios te dio? Aquí hay gente con dones, ¿cuántos pueden decir amén? Aquí hay gente que Dios le dio dones, pero no los están usando, o los están usando mal. Tienen capacidad de tienen convicción para convencer a alguien, pero en vez de convencerlo para las cosas de Dios, los convencen para las cosas del mal. Míralo al que está a tu lado y decirle, ¿cómo estás usando los dones últimamente? Decirle. Personas que tienen talento y don para cantar, pero que cantan más música secular que música cristiana. Que en vez de involucrarse en el coro, en la alabanza, para poder ser de bendición a otro, toman otros caminos y prefieren que ese don quede con ustedes en vez de usarlo para la gloria de Dios. Preguntale de vuelta al que está a tu lado, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te dio? Decirle. Y no quiero hablar de algunos que andan cantando cada canción es que Dios me libre, mire. Que la cumbia villera, que no, mire. Cristianos que están usando los dones que Dios le dio para hacer cosas que no tienen que hacer. Y yo quiero en esta noche que hagamos un autoexamen de nuestras vidas. ¿Estamos usando las capacidades que Dios nos dio para su gloria y alabanza?
Porque esta iglesia, Pablo le habla a esta iglesia y les dice que se examinen porque había descubierto que estaban usando, entre otras cosas, los dones que Dios le había dado, pero de manera equivocada. Y hay mucha gente en la iglesia que ni siquiera de manera equivocada usa los dones. O sea, ni siquiera de manera equivocada. Ahora, la Biblia dice que Dios no va a pedir cuenta. ¿Cuántos pueden decir amén? Y no vas a poder decir como ese que recibió un talento y dijo, lo que pasa, Señor, que lo escondí. Decirle al que está a tu lado, si escondiste los dones, empezá a sacarlos, decirle. Aquí hay personas que son buenas para predicar la palabra, para ganar a otros para Cristo. Hay gente aquí que tiene dones de evangelismo, que naturalmente saben testificar de Cristo y ganar alma, pero hace años que no lo hacen, hace tiempo que no lo hacen. Personas que tienen dones de parte de Dios y que en vez de activarlos para la gloria de Dios, los están dejando corroer, los están dejando deteriorar, porque ¿cuántos saben de que los dones son como los músculos? Si usted no los ejercita, no se ponen buenos, se atrofian. Y si usted los ejercita demasiado, usted los fatiga. ¿Sabe qué me dijo a mí Dios en este año? Cuida esto, me dijo. Y me llevó a Mendoza y un pastor amigo mío me dijo, Walter, estuve 6 meses sin hablar porque tuve que operarme de las cuerdas vocales. Y a los 6 meses la primera palabra que pude decir era no. Y podía decir 3 veces al día eso por orden del doctor. Como a los 8 meses pude empezar a pronunciar nuevamente las palabras y hasta el día de hoy él todavía está recuperando la voz. Pastores, nosotros que muchas veces agarramos el micrófono y nos desgargantamos orando, como si la cosa pasara por el grito. ¿Sabés qué estás haciendo? ¿Sabés qué estamos haciendo? Acortando el tiempo ministerial. Este pastor es un pastor reungido, un hombre que ha levantado no sé cuánta cantidad de iglesia, pero que hoy depende de que otros le prediquen en la iglesia, porque él una vez al mes aproximadamente puede transmitir la palabra. ¿Por qué? Porque le dijo el doctor que las cuerdas vocales se rompen y una vez que se rompen, preguntale al que está a tu lado ahora de vuelta, ¿cómo estás usando los dones? Decirle. A los que están en el coro. Entonces me hicieron un par de recomendaciones y en este año, y le digo como buen gritón que era, ¿te acordás, pastora Miriam? Y lo digo con toda la autoridad porque si había alguien que gritaba era yo, hermano. Para mí la prédica sin grito no valía. La oración sin grito no valía para mí. Y eso hizo que a los 30 y pico de años yo ya empezara a sentir la merma de mi voz. Pero yo quiero predicar hasta los 70, 80 si Dios me deja. Preguntale al que está a tu lado, ¿cómo estás usando los dones que Dios te dio? Esta iglesia tenía problemas con los dones. Estaba engañada, ¿sabe por qué? Porque, escuche esto, el apóstol Pablo le dice, quiero que se examinen porque ustedes creen que están haciendo bien, porque resulta que había un hermano en la iglesia, que era un hermano, diga conmigo un hermano, que tenía la mujer del papá, ¿qué tenía? ¿Y sabe qué hacía la iglesia? El amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. ¿Y sabe qué hizo el apóstol Pablo? Le dijo, ustedes están envanecidos. Ustedes no saben ni lo que es el amor de Dios. Porque la gracia de Dios se manifestó en este mundo para enseñarnos que vivamos sin pecado, sin maldad y en santidad. Y ustedes están apañando el pecado, le dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo que? Lo que pasa es que para que no se sienta mal el hermanito, decían. ¿Sabe qué hizo el apóstol Pablo? Le dijo, reúnanse ustedes y mi espíritu, y que el tal sea entregado al enemigo. ¿Sabe qué significaba eso? Que sea excomulgado de la iglesia. Y a veces somos así con nuestros propios pecados. Hermanos, sabemos que hay pecado en nuestra vida y ¿sabe qué hacemos? No, Dios es amor, Dios no te castiga, Dios es un papá bueno. ¿Qué papá bueno no corrige a su hijo? Amo profundamente a Franco, pero muchas veces le digo no y no. Y le digo muchas veces no a cosas buenas, pero que en exceso son malas. Porque si es por él el que quiere comer chocolate y agarrar y comerse por ahí un huevo frito al lado.
Y entonces yo le digo, no. Y llora y se pone mal. No. Y es porque te amo que te digo que no. Cuando Dios te dice que no, decirle que está a tu lado es por algo. ¿Puedo profundizar a los jóvenes acá? Cuando Dios te dice que no a una relación que vos sabés que está mal, no lo hagas. No lo hagas. Cuando vos en tu corazón sabés que estás con la persona equivocada y seguís adelante, vos estás vendiendo tu ministerio. Vos estás hipotecando tu futuro. Y si el Espíritu Santo te está amonestando, es porque Él sabe el porqué. Examinate cómo es esa relación. ¿Saca lo mejor de vos o saca lo peor de vos? ¿Potencia tu vida en relación con Dios o la saca de la relación con Dios? Porque si la saca, entonces es una buena señal para que tomes distancia. Examinaos, dice la palabra. Examinaos. ¿Cómo está tu vida? Preguntale al que está a tu lado, ¿cómo está tu vida últimamente? Decile. ¿Cómo está tu vida? Decile de vuelta al que está a tu lado. Era una iglesia que tenía divisiones. Era una iglesia que tenía divisiones. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y Pablo tuvo que escribirles una carta y decirle, ¿Cristo está dividido acaso? ¿Quién es el que está obrando en su vida? Uno puede tener preferencia, pero a pelear por eso. Guarda con las diferencias. Cada ministerio es importante en la iglesia. Cada ministro, mire hermano, cada ministro de esta iglesia es importante. Oiga, entienda eso. Cada ministro de esta iglesia es importante en el lugar donde Dios lo puso. Entonces no podemos hacer diferencia. Tenemos que comprender que son diferentes. Porque somos diferentes en el sentido que tenemos funciones diferentes. Pero usted no puede hacer diferencia por eso. Es tan siervo de Dios como el otro también. ¿Cuántos pueden decir amén? Decirle que está a tu lado, empecemos a dejar la diferencia de lado. Decirle. A veces entre la membresía, miembros que prefieren a unos y a otros no. Miembros que a uno les saludan de una manera y a otros así como que los pasan y ni los saludan. Decirle al que está a tu lado, vos no serás de esos que hacen diferencia, ¿no? Decirle. Vos no serás de eso, como dice el apóstol Santiago, que cuando viene alguien rico, le das el primer asiento de la iglesia adelante y al pobre lo dejas atrás, ¿no? Porque hay gente como que en la iglesia también dice, ay, yo con la chusma no me junto. Yo me junto solamente con la creme, esos que están allá como tipo muy arriba. Mi hermano, yo no tengo problema en sentarme a tomar mate en cualquier casa, lo hago a lo largo del año. Yo disfruto de la compañía de la familia de la fe. ¿Cuántos disfrutan de la compañía de los hermanos? A ver, dale un aplauso al Señor si vos lo disfrutás entonces. Yo disfruto de la familia de la fe. Me encanta. Me encanta estar en familia, me encanta disfrutar en familia. A veces estamos en el trabajo y como trabajamos juntos con el pastor Luis Quiroz o ahí Diego, me usurpan la oficina estos muchachos. Está bien, alguno que otra vez me traen un sanguchito como para decir, no, pero te traje el sanguchito. Y nos pasamos bien, momentos bien lindos de edificación y uno sale tan renovado, ¿no? Cuando uno pasa tiempo con la familia de la fe. ¿Qué es esto de hacer diferencias? ¿Qué es esto de creer de que uno puede ser superior a otro? Cuando el apóstol Pablo dijo que nadie se considere superior a otro, al contrario, debemos estimarnos como inferiores a los demás. Porque estamos para servir al otro. ¿Cuántos están para servir al otro? Yo estoy para servir a mi hermano. Por lo tanto, cada vez que yo me encuentro con un hermano, lo único que puedo pensar es de qué manera yo puedo bendecir a esa persona. Yo no estoy pensando que esa persona me haga sentir bien a mí o me haga sentir grande a mí. Yo lo que estoy pensando es cómo puedo bendecir a esa persona. ¿Qué aliento le puedo dar? ¿Qué palabra le puedo dar? ¿Qué consejo le puedo dar? Yo no sé. Hay gente que se acerca a otras personas porque le encanta esta cosa de que por ahí lo nombren o esta cosa de autoridad y de poder.
Pero el Señor Jesús dijo, entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser mayor tendrá que ser el servidor de todo. ¿Cuántos pueden decir amén? Decirle, esta es la iglesia que estamos construyendo, decirle al que está a tu lado. ¿Cuántos creen eso y le dan un aplauso al que vive? Esta es la iglesia que estamos construyendo. Una iglesia de servicio, de entrega, de amor al otro, de ver cómo podemos edificar al otro, sumarle al otro, potenciar al otro. Tenemos que examinarnos cuál es nuestra actitud cuando nos encontramos con los demás hermanos en la iglesia. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo somos ante los hermanos humildes de la iglesia? ¿Cómo somos con aquellos que no piensan igual que nosotros? Porque ¿cuántos saben de que en la iglesia hay un montón de personas que no piensan igual? Y por eso no tiene que tener lugar en la iglesia. Y por eso tenemos que hacerlos a un lado. Qué trabajo difícil nos da el Señor para el 2014, ¿no? Decirle que está a tu lado, no empezó el 2014 y ya Dios nos está mandando a trabajar, decirle. Es porque no nos quiere ver aburridos. Es porque no nos quiere ver aburridos. Esta iglesia tenía un problema. Le faltaba el respeto a las autoridades puestas por Dios. Dice que cuando hablaban del apóstol Pablo decía, ¿quién se cree este que me viene a retar a mí? Y lo dice el apóstol Pablo, porque ¿sabe qué decían de Pablo? Pablo se cree que era un hombre bajito, peticito y menudito. Pero cuando usted lee las cartas de Pablo, habla con una autoridad, con un poder, que uno dice, esto debe ser 1 o 2 metros, musculoso.